En primer lugar, agradecerles la invitación, a los organizadores del encuentro. Agradecer que tengan la gentileza de incluir la idea de la necesidad de reflexionar en torno a turismo, ¿no? No tanto porque, bueno, que de alguna manera tenemos la inminencia de que el turismo es una actividad inherente a nuestro estado, como son otras, como la agricultura, como también el desarrollo de tecnología, sino también porque abre un poco el espacio, y es lo que me gustaría pensar acá con ustedes, a que reflexionemos en torno a que el turismo no es la actividad del viaje. El turismo no es el viaje, el turismo no es viajar, compartir en un lugar que nos dicen que han hecho de una manera respetuosa con el medio ambiente, estar allí, no botar basura, etcétera, sino es comprender que hay una serie de actividades, una serie de dinámicas sociales, organizacionales que giran en torno a esa actividad socioproductiva y que pueden, aunque la actividad socioproductiva esté en términos arquitectónicos respetando los criterios básicos de conservación del medio ambiente y la podamos llamar ecológico, hay una serie de actividades en torno al turismo que bien pudieran atentar contra ese sentido ecológico y que no los tomamos en cuenta porque a lo mejor no suponen de manera directa reciclaje o reutilización de recursos. Entonces, básicamente la idea de titular la presentación de esa manera, turismo y desarrollo, condicionantes para el quehacer comunitario, surge del planteamiento en torno a qué estamos haciendo mal. Si tenemos un marco institucional que aparentemente más o menos bien organizado, de alguna manera el criterio de sustentabilidad y sostenibilidad está de modo transversal tanto en la ley de turismo como en la Constitución como en el plan de la patria, algo estamos haciendo mal. Evidentemente hay un tema en torno a las dinámicas institucionales que es inherente a las instituciones y que, bueno, que tiene que ver un poco con la teoría de Gramsciana de que surgen nuevas instituciones, nuevas entidades, nuevas organizaciones, mientras las antiguas todavía no han dejado de existir. Pero hay otros elementos y desde mi punto de vista, puedes pasar a la siguiente, desde mi punto de vista tiene que ver fundamentalmente con el significado que le estamos dando a las cosas. Yo tomo este verso del poeta Ángel González porque de alguna manera las cosas son así. Si las cosas son nombradas porque las palabras se acomodan encima de las cosas. Y cuando nosotros nos dicen que el desarrollo endógeno es otra cosa distinta al desarrollo económico, está bien, nos están diciendo que hay un modelo distinto que opera en torno al pensar el desarrollo endógeno, pero también encierra la trampa de que pensemos que el desarrollo endógeno es para uno, el desarrollo económico es para otros. Cuando en el fondo el desarrollo de manera endógena lo que refleja es una estrategia por la cual se generan distintas dinámicas socioproductivas en el entorno que posibilitan que haya desarrollo económico. Ese desarrollo económico es de la misma manera que nos han dicho siempre. Bueno, no lo es, efectivamente no lo es, no lo debe ser, pero es un error que consigo de alguna manera cada vez más presente en mis estudiantes no solo, sino también en personas con las que compartimos, que asocian desarrollo endógeno con eso que hace el Estado para que los que no tienen se organicen y tengan. ¿Okay? Y la idea básica en torno al desarrollo endógeno no es esa. Podemos pasar a la siguiente. Si nosotros nos dicen desarrollo endógeno, nos vienen plantaciones a la cabeza. ¿Cierto? Matas de tomate, matas de calabaza, matas de maíz, no sé, piña, yuca. Vimos un video hace poco, ¿cierto?, donde nos mostraban en el segmento anterior los avances que ha tenido el INSEE en el Centro de Formación Socialista de Los Curos. Y lo que nos muestran es a una persona que refleja o que cuenta su vivencia comunitaria en torno a una producción. Tenemos de alguna manera tenemos esa idea en la cabeza, y teniendo esa idea en la cabeza, de alguna forma también se han impulsado desarrollos agrícolas que no son sustentables, que no son sostenibles, entendiendo que la sustentabilidad y la sostenibilidad tienen puntos de encuentro, pero también tienen algunos elementos de diferencia. ¿Okay? Entendemos entonces que hay estructuras del Estado que adquieren insumos como agroquímicos para fomentar el cultivo del campo en organizaciones comunitarias que tienen un proyecto de desarrollo endógeno. De modo que esto no nos conduce al desarrollo endógeno. Puedes pasar a la siguiente. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De desarrollo endógeno o de desarrollo económico?
en torno a la idea del desarrollo, pues podemos evidenciar que hay dos ideas que son contrapuestas y que fundamentalmente encierra una idea del extractivismo, que es lo que hemos vivido hasta ahora, frente a otra idea de poder apoyar decisiones locales que consideren capacidades y vocaciones locales. Entonces, frente a la idea del extractivismo que encontramos sobre los años 60-70, nos dijeron, bueno, mira, hay una manera de desarrollarse. Ustedes no son desarrollados, ustedes como países no son desarrollados. El desarrollo lo tienen o no lo tienen, así como tienen ojos verdes o tienen ojos marrón, y obviamente era mejor tener ojos verdes, ser blancos, tener ojos verdes, ser desarrollados. ¿Ok? Y nos dijeron, bueno, para construir ese camino hacia el desarrollo que fundamentalmente estaba centrado en el logro del progreso, una forma lineal, pues básicamente lo que tienen que hacer es aprovechar sus recursos naturales. Sus recursos naturales son fácilmente extraíbles, fácilmente entre comillas, y eso genera una serie de ingresos para el país. Claro, lo que no nos dijeron es que eso nos convertía en agentes de cambio, efectivamente, en agentes de desarrollo de otras personas, no nuestros. Porque la única manera de mantener ese esquema era que nosotros nos mantuviéramos afuera. Es decir, cerramos nosotros los ojos, agarramos un marcador verde, nos pintamos un círculo verde, pero cuando abrimos los ojos seguimos teniendo los ojos marroncitos. Pero no había una manera por ese camino de construir un camino de desarrollo. Con la llegada del presidente Chávez empieza a revertirse esta idea del desarrollo como un proceso lineal, como una búsqueda del progreso, y comenzamos a hablar del desarrollo endógeno, pero decimos que es algo distinto. Claro, es distinto porque es una nueva palabra que viene a nombrar una cosa, pero le atribuye otros elementos distintos. En el fondo, queremos conseguir un progreso, en el fondo queremos generar riqueza, en el fondo queremos revertir esa riqueza en el entorno. Lo que ocurre es que la búsqueda del progreso no es el progreso material, la búsqueda de la riqueza no es la riqueza económica. Y definitivamente el desarrollo endógeno no es un territorio exclusivo de los que no tenían nada y ahora van a tener algo. Porque si en una colectividad, en una comunidad como la de los culos, hay un colectivo organizado que empieza a generar ingresos, no solamente económicos, sino también beneficios en términos de formación, en términos de generación de otras dinámicas socioproductivas en su entorno, eso no es exclusivo, digamos, eso no repercute de manera exclusiva solamente entre los 10 o 15 personas que están involucradas en ese proyecto. Entonces es falso que el desarrollo endógeno sea algo totalmente contrario al desarrollo económico. De alguna manera es una nueva estrategia de una necesaria revisión sobre el desarrollo económico. Puedes pasar a la siguiente. Esta fotografía fue tomada en un fotoreportaje que ordenó Bentel para Mintur. Alguien sabe, bueno, obviamente está identificado que es la Laguna Mucuji, pero saben quién es el personaje, ¿cierto? Una señora que está allí y su servicio es, bueno, recibir una propina a cambio de posar para la foto. Claro, pero nosotros no nos estamos cuestionando qué están haciendo esas personas allí o qué hicieron antes. No nos cuestionamos, ¿verdad?, que el transporte que utilizaron utiliza gasolina. Que la gasolina es un producto derivado de un proceso extractivista. No nos cuestionamos la vestimenta que llevan las personas, tampoco nos cuestionamos que están en un parque, que es un parque natural, ni nos cuestionamos ninguna actividad de la que estén haciendo ellos allí. Vemos que el espacio está limpio, ¿verdad?, que no se ve en la foto, pero bueno, cerca hay algunas papeleras, de modo que eso es turismo ecológico. Y sobre esos nombres son sobre los cuales yo, de alguna manera, intento hacer también una reflexión. Porque finalmente, como decía al principio, la actividad turística no es solamente el desplazamiento de la persona por un periodo que supera un día y es inferior a un año. Es el término, digamos, el concepto y la definición más básica de turismo que hay. El turismo es una serie de dinámicas socioproductivas, dinámicas sociales, económicas, educativas, que se generan en torno a una actividad que es simplemente desplazarse. Entonces, nosotros no podemos, puedes pasar a la siguiente, por favor. Nosotros no podemos ver en ese sentido que el turismo sustentable es distinto al turismo sostenible. Porque una actividad que es económicamente sustentable, si no es sostenible, al cabo del tiempo, termina siendo totalmente contradictoria consigo misma. ¿Okay? Pero además de todo esto, si una actividad que se define como ecoturismo no tiene en cuenta algunos elementos
como, por ejemplo, vinculación con el cuerpo organizacional o el entorno organizacional que tiene a su cargo el desarrollo de la actividad. Si una actividad turística beneficia directamente solamente al propietario de la actividad, no estamos hablando de ningún otro tipo de actividad, sino simplemente una actividad económica explotadora. Y en torno al turismo también, como hay también en torno al desarrollo, yo lo veíamos, hay a grosso modo una serie de acuerdos naturalizados con respecto a lo que supone tanto para el país como para las personas. Entonces se dice que para el país el turismo es una de las actividades más importantes porque beneficia a muchas personas. Es falso. El turismo beneficia fundamentalmente al dueño de la empresa. ¿Es un problema el turismo? No, no es un problema el turismo. ¿Es un problema de las condiciones propias del desarrollo endógeno? No, es un problema de una mala praxis organizacional y una mala praxis socioeconómica que supone que los mismos patrones de explotación se derivan a otras actividades como la actividad turística. Es decir, de los patrones de explotación no está exenta tampoco la actividad turística. Puedes pasar a la siguiente. Lo cierto es que esos conceptos o esas ideas que tenemos sobre desarrollo endógeno, sobre turismo, sobre ecoturismo, sobre turismo sostenible, al punto que cualquiera puede llegar a decir, oye, son demasiados conceptos, ya no me sigas hablando de esas cosas, suponen también un condicionante en el quehacer comunitario. Y cuando decimos quehacer comunitario, hablamos obviamente de comunidades identificadas territorialmente. Pero ojo, cuando hablamos de comunidades identificadas o identificables territorialmente, es importante que pensemos que no hablamos exclusivamente de un territorio geográfico. ¿Okay? Y ahí es donde el turismo tiene una idea mucho más, si se quiere, visionaria y amplia. Efectivamente, tú estás visitando un territorio que física y geográficamente es identificable, pero en ese territorio tú estás conviviendo con dinámicas sociales que conforman un territorio social, así como lo define Marta Hanecker, en el sentido de que es un conjunto de dinámicas de intercambio entre comunidades, entornos organizados que pueden converger o no en un mismo territorio geográfico. Hay ciertos limitantes que persisten todavía en las comunidades organizadas en términos de, digamos, emprendimientos socioproductivos en el área de turismo. Persiste despolitización y desmovilización. Y aquí quiero ser bien clara, cuando nosotros hablamos de politización, hay que estar claro en algo. No estamos hablando de proselitismo. Estamos hablando sencilla y llanamente de que todas las actividades del ser humano, hombre y mujer, son actividades políticas. Son actividades que tienen o no que ver con diferentes reflexiones, búsquedas o preguntas en torno al poder. Y en tanto son políticas. Precisamente por eso, los conceptos son precisamente también conceptos de contenido político, tienen también significados políticos. En el quehacer comunitario persiste desarticulación, persiste pensamiento colectivo colonizado. Y precisamente ese pensamiento colectivo colonizado es el que hace que subsistan prácticas explotadoras. Hay una falta de reconocimiento por lo propio, ausencia de prácticas comunes, hay una acción irreflexiva sobre y frente al poder y hay una falta de autoinformación colectiva. Un colectivo puede tener como baluarte la producción de harina de maíz criolla y pretender organizar un emprendimiento cuyo eje fundamental gastronómico sea la venta de pasteles. Nadie puede cuestionar que el pastel es un plato, digamos, privilegiado de la mesa turística, por llamarlo así, del Estado de Mérida, pero sin embargo, si tienes ese baluarte en términos de producción cultural y comunitaria, obviamente deberías incorporarlo también, pero como no hay un reconocimiento, hay un desprecio marcado por lo propio, por lo autóctono, porque de alguna manera la concepción de desarrollo nos lleva a deslastrarnos de lo propio, de lo autóctono para poder progresar, para poder avanzar, para poder mirar hacia adelante. Entonces es complicado poder avanzar a un modelo o una propuesta socioeconómica, en este caso aplicada al turismo, que pueda vencer esa limitante. Puedes pasar a la siguiente. De alguna manera, como decía antes, desde mi punto de vista, el desarrollo debe asumir lo endógeno como una estrategia. ¿Okay? Y en ese marco de la estrategia o de lo endógeno como una estrategia de desarrollo, tiene que asumirse que el desarrollo endógeno debe dibujarse como algo inherentemente sustentable, evidentemente sostenible y genuinamente garante de la creación de diversos tipos de riqueza. ¿Por qué hago énfasis en esto?
porque solemos hablar de modo distinto de desarrollo sostenible y desarrollo endógeno. Y el desarrollo no puede ser endógeno si no es sostenible. ¿Okay? Hasta ese punto nos ha afectado a nosotros como colectivos, que a lo mejor ven con curiosidad un tema, pero que a lo mejor también están trabajando en términos de socioproducción con ese tema, la segmentación del conocimiento. La segmentación del conocimiento no solamente nos lleva a nosotros a irnos a ver con un gastroenterólogo cuando tenemos un dolor de estómago que a lo mejor es muscular. No solamente nos afecta en ese sentido, nos afecta en este sentido, en el sentido de la dispersión de conceptos para nombrar las mismas cosas. Entonces el desarrollo endógeno necesariamente es sustentable, evidentemente sostenible y genuinamente garantiza la creación de distintos tipos de riqueza, riqueza que no es solamente económica, sino también en términos de colectivización de conocimiento, en términos de reconocimiento de conocimientos del otro. Y resulta más acorde la necesidad de comprender cuáles son las dinámicas socioproductivas que se deben definir en torno a cada uno de los sectores que accionan en un territorio, entendiendo que hablamos de territorio social. O lo que es lo mismo, si la actividad fundamental de una comunidad gira en torno a la producción de X producto, no puede limitarse a la producción de ese producto o a la elaboración de ese producto. La elaboración de ese producto debe estar vinculada a una serie de actividades que generan al mismo tiempo enriquecimiento y riqueza propia para la comunidad. Puedes pasar a la siguiente. Pero por su parte, el turismo con una estrategia sostenible es lo que permite que haya un beneficio colectivo del turismo como actividad económica. El turismo como actividad económica per se no garantiza que haya un enriquecimiento colectivo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto, hay condicionantes que tienen que ver fundamentalmente con un pensamiento de la actividad económica que está fundamentalmente colonizado por la búsqueda per se de la riqueza y que atenta con el hecho de que el turismo, aunque sea digamos el sustento de un proyecto de desarrollo endógeno, efectivamente vaya a revertirse en el beneficio de todos. Es la generación de una cultura de corresponsabilidad que se propague a distintos espacios, medioambiental, comunitario, tributario, educativo, cultural, etc. Porque finalmente lo único que garantiza que el turismo se revierta en todo es que haya una cultura de que tiene que ser así. Tan cierto es que la actividad turística no repercute en todos, que el Ministerio de Turismo debe retirar, por llamarlo así, debe recabar un 1% de la actividad de prestadores turísticos para revertirlo a ellos mismos en formación. ¿Lo vemos? Cuando debiera ser algo natural, que ocurriera de manera natural como parte de la actividad socioeconómica. Puedes pasar a la siguiente. De alguna manera, entonces, comprender que el desarrollo debe tomar o asumir una estrategia endógena y que el turismo debe ser obviamente sostenible, es que se pueden ir venciendo los condicionantes que veíamos antes. Ojo, desde el punto de vista del turismo, podríamos decir que este es el cachito que le toca al turismo. Pero el turismo obviamente no está separado de la acción educativa, no está separado de la acción de formación de lo político en la comunidad, no está separado de otras actividades, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden vencer los condicionantes en términos del colectivo? Bueno, obviamente asomarse a comprender lo que se es como colectivo. Un colectivo en un territorio social no es el mismo que el otro, puede tener algunos elementos comunes, pero no son necesariamente lo mismo. Pero muchas veces no se reconoce, entonces muchas veces buscamos al experto del Ciara para que nos vengan, y me perdonen el ejemplo, a lo mejor nunca ha ocurrido, pero se me ocurre que pudiera haber ocurrido así, viene y nos enseña cómo sembramos la semilla. Y a lo mejor tenemos en la comunidad muchas personas que lo saben hacer mucho mejor, ¿cierto? Visualizar que lo colectivo y lo comunitario no es inherente exclusivamente a espacios rurales o espacios atrasados. Hay comunidad en lo urbano, y esa comunidad en lo urbano no solamente va a ir a sembrar tomates en una huerta urbana. No estoy menospreciando la actividad de la siembra de tomates, lo que quiero decir es que de alguna manera esa actividad debe ser una excusa para que surjan otras dinámicas en torno a ella. Dibujar la visión colectiva que sobre el turismo como actividad socioproductiva asume ese mismo colectivo en su quehacer comunitario, que es lo que nosotros queremos, que como comunidad organizada se revierta en la comunidad asumiendo que una de nuestras actividades va a ser el turismo. La comunidad de los Nevados es paradigmática en ese sentido, ¿cierto? Y finalmente, transitar a la configuración de dinámicas colectivas, generando diversificación de patrones de riqueza, vinculación corresponsable colectivo organizado con su opción de desarrollo. El ecoturismo, lo sabemos, es apenas una forma de turismo alternativo. Y quiero insistir acá, no es ecoturismo exclusivamente
el que nos recibe en una cabaña hecha, a lo mejor, vamos a poner el caso extremo, hecha con ladrillo ecológico, donde hay un aprovechamiento de reciclado de agua, pero el que hemos llegado con un carro que a lo mejor tiene un problema de aceite y viene quemando aceite y manchando todo el medio ambiente, o a lo mejor al que llegamos y no somos de alguna manera copartícipes de toda la actividad que allí se realiza en la compañía. Eso no es ecoturismo, eso es una empresa que tiene su, digamos que tomó como opción, y que en algunos casos hay que estar muy pendiente porque es casi que una opción de marketing, que toma como una opción de marketing más el apellidarse ecológico. ¿Okay? Bueno, yo creo que ya, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias.